una máxima de la productividad. Lo que no se mide, no se controla. Lo que no se controla, no se administra. Y lo que no se administra, fracasa. Nos ha llevado a entender qué es una competencia, qué son los mecanismos de evaluación, cómo se construye una competencia, cómo tenemos que impactar en el aspecto cognitivo. Y yo le recomiendo a todo el mundo que venga al Instituto de Certificación Empresarial a certificarse y tomar las alineaciones. ¿Qué evidencias de conocimientos dejas? ¿Qué evidencias de desempeño dejas? ¿Qué evidencia de productos dejas? ¿Qué evidencia de hábitos y valores dejas? ¿Qué evidencia tengo yo de que la persona que estuvo en tu curso no se entretuvo y sí se formó? Han sido unos días fantásticos, he aprendido demasiado. La verdad que Cristian es una persona increíble que te enseña, te guía, te conduce. Esta certificación significa para mí la oportunidad de darle un valor agregado a mi trabajo como capacitador. Los cursos, a pesar de que tienen un orden didáctico, un orden temático, el orador suele salirse del tema por su necesidad de hablar. ¿Por qué? Porque no tiene clara la necesidad que tiene que resolver allá. Algunas frases para generar reflexión, damas y caballeros, para lo que vamos a ver. Es necesario, número uno, porque siempre que nos enfrentamos al conocimiento, nos vamos a estar enfrentando a nuestras propias limitaciones. Siempre. El conocimiento siempre te va a invitar a ser mejor. De hecho, el conocimiento desde su sentido más primitivo es un reflejo del hombre por sobrevivir. ¿Sabían eso ustedes? ¿Cómo es que el hombre aprende? Y la palabra o la pregunta más interesante sería ¿para qué aprende? ¿Para qué dentro de la cadena o la selección natural o en la creencia que ustedes quieran tener, por qué dentro de nuestro mecanismo o en el mecanismo cuántico, por qué el ser humano tiene la capacidad de aprender? La respuesta es para sobrevivir. Supervivencia. Ese es el elemento más básico del aprendizaje. Y si no partimos de ahí, no vamos a construir un aprendizaje significativo. Porque lo primero que tenemos que entender es que el aprendizaje nos sirve al ser humano para sobrevivir. Después de sobrevivir dentro de una pirámide de necesidades que vamos a ver más adelante con Maslow, nos vamos a hablar que estas necesidades de supervivencia después se convierten en necesidades ¿de qué? De seguridad. ¿Qué es lo que yo puedo saber para tener y sentirme seguro? Y después de pertenencia, ¿qué es lo que puedo aprender y hacer para pertenecer? Y después de pertenecer, para ser reconocido y al último para autorrealizarme. Lo único que te lleva en la escala de la evolución humana es el aprendizaje. Hay una frase extraordinaria que me decía un amigo doctor que se dedica a la investigación, si aquí se dedica a la investigación, seguro la he escuchado, dice, la gente que está cambiando al mundo no es la gente que quiere cambiar al mundo, es la gente que está investigando cómo cambiar al mundo. O sea, la gente que está aprendiendo a cambiar al mundo. Y damas y caballeros, nosotros somos el factor de enseñanza, pero la pregunta es ¿qué tan buenos somos para aprender? Porque nosotros queremos formar. ¿Y qué tan bueno soy para dejarme formar? Y ese es el tema. Y eso es lo que nos vamos a enfrentar el día de hoy. Y vamos a hablar de un enfoque, que es un enfoque educativo, una técnica educativa que se ha venido construyendo precisamente gracias a esa gente que ha investigado cómo hacerlo.
¿Ok? Y es por eso que me lleva a esta frase. No todo el que sabe enseñar. Reflexionenla. ¿Cuántas personas dentro de la industria de la capacitación deciden dedicarse a instruir porque saben? Y no dudo que sepan, ¿eh? No dudo que tengan las credenciales necesarias para demostrar que saben, pero la pregunta vuelve a ser, ¿y saben enseñar? Porque una cosa es que sepas, y eso no te garantiza que lo sepas transmitir. No todo, ahora, el que enseña, sabe. Esa está más peligrosa. ¿Sí o no? No todo el que enseña, sabe. Por eso que yo aplaudo cuando veo estas salas repletas de personas dispuestas a aprender. Porque quiere decir que no estamos ahí. Porque para enseñar hay que seguir aprendiendo. Y la última, no todo el que sabe y enseña sigue aprendiendo. Si tú estás en el momento de tu vida que piensas que sabes y que porque piensas que sabes ya no buscas saber más, quiero decirte que tan solo ese estado mental de usted, con todo el respeto, refleja que todavía no sabe. Porque el que es expuesto al conocimiento, es imposible que no se dé cuenta que no sabe nada. Y esta reflexión no la hice yo por primera vez. Se hizo hace miles de años. Solo sé que no sé nada. ¿Cómo ha sido la educación en el paso de la historia? Es impresionante esto. Y vamos a hablar del enfoque mundial por competencias. ¿Cómo es que llegamos y cómo es que actualmente está la educación en el mundo? ¿Qué está pasando con esa evolución educativa colectiva? Vamos a llamarle así, ¿qué les parece? ¿Qué está pasando a nivel mundial? Es decir, si vinieran extraterrestres y nos hicieran un estudio de cómo ha sido el nivel de evolución en temas de educación de nuestra especie, ¿cómo saldríamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué etapas hemos pasado? ¿Y cuáles son las mejores herramientas detectadas por nosotros como especie para poder educar con mayor eficacia? ¿Tan buenas las preguntas, sí o no? Porque de ahí debemos de partir para entender el enfoque. Y aunque no lo crean, damas y caballeros, les quiero decir algo. Si nosotros entendemos el enfoque el día de hoy, tienes, y te lo firmo, casi te lo aseguro, el 80% de la certificación hecha. Porque aquí lo importante es averiguar dónde estamos parados. Entonces, hablamos de las competencias. ¿Han escuchado el término? Están súper de moda. Que entrevistas por competencias, que el modelo educativo por competencias, que el enfoque por competencias, y si no lo has escuchado, pues lo vas a escuchar. El enfoque por competencias ha sido el enfoque del nuevo orden mundial, es decir, desde hace algunas décadas, este es el enfoque que se ha ido implementando a través de las distintas organizaciones internacionales, pero hay que ver cómo se ha ido desarrollando y entender los contextos de cada país donde se ha ido desarrollando. Pero vamos a entender de entrada la definición de una competencia. Yo creo que ustedes tienen alguna definición, incluso muy, muy, muy alejada de la realidad, porque a pesar de que en México en el 2003 se inició con este enfoque en la administración de Fox, bueno, el enfoque lo iniciaron las universidades tecnológicas, las UTES allá por 1990 fueron las primeras universidades, porque de hecho en su constitución se tiene que las universidades fueron hechas a través del modelo educativo europeo, que estaban directamente alineadas a desarrollar competencias para el trabajo, para poder atender la demanda que se tenía de las empresas que estaban llegando en ese entonces. Desde ese entonces está el enfoque en el país, pero implementado como enfoque desde el 2003, vamos a hablar de la historia,
de esto, pero ¿de qué estamos hablando en temas educativos de una competencia? Una competencia es la integración y la descripción de conocimientos, desempeños, hábitos, actitudes y valores que garantizan a través de la evaluación de la misma el correcto funcionamiento de una actividad en específico. No, es que les tengo que contar una historia para que entendamos eso. Se las voy a contar. Fíjense, dice, ¿qué es una competencia? Básicamente es la integración. Escuchen la palabra integración. Es la integración de conocimientos, desempeños, hábitos y valores en una función en específica. Es tener conocimientos, desempeños y hábitos y valores para desempeñar algo. A eso es lo que se conoce como una competencia, en lo general. Pero vamos a adentrarnos más. ¿De dónde nació esto o cómo nació esto? Es muy interesante este tema. ¿Qué ha pasado en la educación a lo largo del tiempo? Pues resulta y resalta que Jean Piaget, un francés muy reconocido, te habla de 3 grandes modelos educativos en la historia. Ha habido más, pero los 3 grandes modelos que se han implementado, es decir, estos modelos de los que les hablo, en donde el ser humano ha podido evolucionar con ellos por un instinto de supervivencia, de mejorar la calidad humana y el progreso del mismo, han sido 3 modelos los que han trazado el parteaguas en el mundo en temas educativos. El primero se entiende y se conoce como el modelo tradicional. ¿Qué características tiene el modelo tradicional? A ver, díganme algunas. ¿Qué características tiene el modelo tradicional educativo? Hay una figura de autoridad llamado maestro, un ente tocado casi por Dios, con el conocimiento necesario, irrefutable, y con la capacidad única de transmitir conocimiento. Ese es un primer factor del modelo tradicional. Existe un protagonista llamado maestro, y existe si hay un protagonista, hay un antagónico, aunque no lo crean, y el antagónico es el alumno. ¿Por qué es un antagónico y no es un protagonista? Porque dentro de la instrucción, el 90% de la energía del proceso de aprendizaje lo lleva ¿quién? El maestro. El protagonista es el maestro, pero hay otro que es el discípulo, que es el que aprende del maestro, que es el alumno, que tiene la necesidad de captar los conocimientos que a través del tiempo se han anotado, registrado y validado. Ese es el modelo tradicional. ¿Desde cuándo entendemos y se entiende y se conoce el modelo tradicional? La educación, por así llamarle formal, nació en Grecia, transmitiéndole los conocimientos a los romanos, la cultura grecorromana. Sin embargo, los primeros papiros, los primeros escritos en donde se anotaba la información y la acumulación de los conocimientos lo hicieron los egipcios. Desde ese entonces, el modelo tradicional ha sido la herramienta que el ser humano ha utilizado para transmitir los conocimientos de los descubrimientos, de las creaciones que el ser humano ha hecho a lo largo del tiempo. El modelo tradicional. ¿Qué características tiene este proceso de aprendizaje? Número 1, es un proceso rígido, ¿sí o no? Porque el objetivo es transmitir ¿qué? El conocimiento. ¿Cuál? ¿El que el alumno quiere? No, el que el maestro indica. ¿Sí o no? ¿Qué otra característica tiene?
se basa en la memorización y en la repetición de conocimientos directamente ligados al área cognitiva del ser humano. ¿Sí o no? ¿Qué otra característica tiene este proceso? Digo, ya dijeron dos no tan positivos, díganme uno positivo. Sí hay. Se obtiene lo que se espera. Qué buena manera de definirlo. Es correcto. Se enseña lo que se indica. ¿Sí o no? Y no lo veamos no lo satanicemos, porque es el método con el que hasta el día de hoy sabemos de matemáticas, sabemos de medicina, sabemos de ciencias exactas, etcétera, etcétera. El modelo tiene evidentemente su buen funcionamiento y tiene que ver precisamente con la transmisión de conocimientos. Ese es el primer modelo educativo que está ligado al saber. Digan conmigo, saber. Segundo modelo educativo en la historia. Pasaron muchos años. Y allá por 1878 a 1958, y con algunos autores como Skinner, Pavlov, Watson, los padres del conductismo, ¿no? Estas personas que observaban el comportamiento humano, primero lo observaron en animalitos, ¿verdad? En perritos, en ratas, etcétera. Pavlov era el de los perros, Skinner era el de los ratones, ¿es así? ¿Y qué observaban en ellos? Que en las especies también se aprendía a través de ¿qué? De estímulos, que en su significado más sencillo es el castigo y el premio. Ya después vinieron otros autores que suavizaron con estímulos positivos, negativos, reforzamientos, etcétera. Es lo mismo. El punto es, el ser humano responde a castigos y a premios. Y nos dimos cuenta que también era una manera de enseñar. Y es cuando nace el modelo de cualificación de conocimientos. ¿Saben cuál es el modelo de cualificación de conocimientos? El momento en el que se decidió que en la educación se iba a poner un 10 y se iba a poner un 5. Y se le da un significado al 10 y se le da un significado al 5. Y nosotros sabemos que el significado del 5 no era nada bueno, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaba cuando sacabas 10? Incluso siente qué te significa el número. Hay otros que nos valió, la verdad, el 5 y el... pero esa es otra historia, ¿sí o no? Fíjate, de hecho aquí pongo un hay confianza o no hay confianza. Pongo aquí un dibujito muy vaciado, que está una persona, ¿no? Intentándole enseñar un elefante, a un chango, a un pez, a un pájaro. Dice, para que la evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba. Van a subir a ese árbol. No sé. Díganme, ¿tiene sentido eso? Pues así de absurdo en su momento fue el conductismo. Sin embargo, ¿qué factores tiene el conductismo? Si hablamos que el conductismo tiene factores de estímulos y de respuestas, ¿qué tanto ha influido de esos estímulos para la sociedad y para el aprendizaje de la sociedad? Damas y caballeros, hasta el día de hoy, a pesar de que vamos a ver el otro modelo educativo que existe, hasta el día de hoy seguimos siendo una sociedad conductista. Eso es algo impresionante para el ser humano. Miren, a mí me encanta investigar, me encanta leer, me encanta hablar con gente que sabe mucho y he hablado y he tenido la oportunidad de ser y hacer muchas cosas. Dentro de las personas con las que he hablado más cultas, se los digo en verdad, he tenido la plática y de hecho, gracias a él posiblemente esté aquí, fue de un hombre que se llama Ángel Córdoba Villalobos, que fue secretario de Educación aquí en México y secretario de Salud en la época de Calderón, ¿no?
Ese tipo es un hombre muy preparado, independientemente de lo que piensen de lo que hizo, porque ya les vi las caras de su madre, güey. No. Y fíjate que hay una reflexión muy padre que un día yo hablé con él. La reflexión era en qué nivel, fíjate, de evolución de aprendizaje está el ser humano, que el estímulo sigue siendo el factor más imperante dentro del ser humano. ¿Por qué dices eso, Cristian? Porque no puede ser posible que siendo Homo sapiens sapiens no creemos la conciencia necesaria para simplemente conducirnos con lo que sabemos que es correcto. Calambre mental, ¿verdad? Sí, no nos sintamos una especie evolucionada, discúlpenme, con todo el respeto a todos mis amigos seres humanos que me están viendo. No somos una especie evolucionada, porque sí, definitivamente nos tienen que decir que nos van a infraccionar para no pasarnos el alto. Discúlpenme, pero cuando nos quieren infraccionar por pasarnos el alto, preferimos, y digo preferimos, no crean que me estoy poniendo aquí de mártir, no, porque el momento o el estado de conciencia del hombre todavía influye el conductismo en nosotros. Eso es importante que tengamos conciencia, porque es un modelo educativo que, si bien, y es importante que lo entendamos, porque de ahí estamos intentando como humanidad salir. ¿Alguien ha escuchado o ha leído de autores como Eckhart Tolle o David R. Hawkins o Henry Corbera y estos hombres que están estudiando otro tipo de aprendizaje en otro nivel de conciencia? Los invito a que los lean. Ustedes como educadores escuchen lo que va a suceder en 50 años en la educación. ¿Cómo es que el hombre tendría que estar aprendiendo? Pero definitivamente no lo estamos haciendo así. Es muy interesante. Entonces, el conductismo se enfocó en la conducta psicomotora del ser humano, el saber hacer, mientras que la parte tradicional se enfocaba en lo que sabía la persona. La necesidad después fue que el ser humano no solamente supiera, sino supiera hacer. Y para que la persona se comportara como se debía comportar según el objetivo de aprendizaje, por lo tanto se agrega el estímulo a la educación, que es esta cualificación de saberes, ¿no? Es el decir, a ver qué tanto sabes y le voy a dar una calificación a lo que sabes. Ese modelo hasta el día de hoy sigue implementado, ¿sí o no? Estamos caminando de ahí al siguiente modelo que no nació ayer. El siguiente modelo educativo es el modelo constructivista, que nace, en sus orígenes nace con Carl Rogers, el padre del humanismo. Pero Carl Rogers no lo dirigió tanto a la educación, él era un psicoterapeuta que estaba buscando nuevas herramientas de terapia y se encuentra con una herramienta muy poderosa que es el enfoque centrado en la persona, y hace su primer libro, que es muy interesante, que también les recomiendo que lo lean, que es El proceso de convertirse en persona, de Carl Rogers. Esa fue su grande obra, el inicio del humanismo. Y entonces fue cuando se viene toda esta ola del humanismo, cuando Jean Piaget lo aterriza a la parte educativa. Y entonces se empieza a hablar de un proceso de aprendizaje absolutamente alejado del conductismo y muchísimo más centrado en ¿quién? En la persona. Híjoles, pero ¿qué creen? También hubo excesos. Es que esa es la naturaleza del hombre, o sea,
descubre el fuego y va y se quema. ¿No? ¿Qué pasa con el modelo constructivista? ¿Qué pasa con el modelo constructivista? ¿Qué características tiene? Dialogas con el que enseña. ¿Qué más? Hay un elemento principal. Pues vamos a ver en la taxonomía que no están en el mismo nivel, pero hay un mayor protagonismo del participante. La creación de aprendizaje, por no decir la construcción del aprendizaje, basado en las experiencias del alumno. El humanismo se centra en la persona y por lo tanto el estado de la persona es más importante incluso que el estado del conocimiento. Ese fue el exceso. Porque, damas y caballeros, no vamos a decir que el hombre siempre está en un estado quo. ¿Sí o no? Licenciado en Administración de Empresas con máster en Desarrollo Humano. Cuenta con más de 10 certificaciones nacionales e internacionales. Originario de Celaya, Guanajuato, Cristian ha emprendido distintos proyectos desde corta edad. Dirigió el programa Soccer Camp a través de la asociación Fundación Rowling. Con este programa, durante 3 años, más de 40,000 jóvenes de educación media superior lograron participar de forma gratuita en un campamento, conviviendo con personajes del mundo deportivo, con el fin de darles la oportunidad de visualizar una vida plena alejados de conductas de riesgo. En el 2014 fundó el Instituto de Certificación Empresarial de México, por sus siglas ICE México, que a la fecha es el instituto profesional más importante de México, con más de 25,000 alumnos en todo el país. En el 2016, genera el modelo de negocios para la segunda empresa a su cargo, Pioker S.A.D.C.B., clínica especializada en pediculosis. El modelo de negocios se colocó como un modelo de franquicias y se expuso en la Feria Internacional de Franquicias Guadalajara 2017, en donde se colocaron 7 franquicias en toda la República y se aperturaron 5 clínicas propias. En junio 2017 comenzó con la operación y dirección de una tercera empresa, Belton, que ofrece servicios especializados en aparatos auditivos. Galardonado en la portada de la revista Top Goal por lograr $1 millón en volumen de venta a los 20 años. A sus 25 años, la facturación de la empresa ICE México fue considerada por Forbes como una de las 50 empresas promesas de los negocios. Ponente en seminarios, congresos y encuentros académicos en Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Fue galardonado por el gobernador del estado de Guanajuato al Premio Estatal de la Juventud 2018 por su trayectoria empresarial y premiado por el ayuntamiento y alcalde de su ciudad a la distinción especial como empresario joven. Cantante, músico y escritor, con ustedes queda Cristian Gabriel Ríos Rodríguez. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que voy a aprender según mi estado de ánimo? Pues la verdad no todos siempre estamos al 100. Y el constructivismo generaba muchísima también en su momento, algo que fue muy atacado el constructivismo, generaba muchísima, se me fue la palabra, pues descontrol de ideas, anarquía, esa era la palabra que estaba buscando bien. Estaba muy difícil que la atinaras. Razonamos, así es, anarquía. Y damas y caballeros, si bien el modelo constructivista se piensa que se adelantó por lo menos 100 años o 200 años a nuestra era,
definitivamente vimos que no estamos en condiciones ahorita el ser humano para construir nuestro propio conocimiento en base y centrarlo absolutamente todo en base a lo que sentimos y pensamos, porque también ahí es en donde nació el gran extremo de personas que ya no se acordaban de lo que debían saber ni de lo que debían hacer y solamente se centraban en lo que debían ser. Y nació el amor y paz. Como movimientos, ¿no es en serio? De ahí vienen. No estoy diciendo que sea malo ni los estoy juzgando, pero estoy hablando que es un extremo que tampoco trae progreso al mundo. Y si partimos que la educación nace de la necesidad de traer progreso por la supervivencia del hombre, por lo tanto ese modelo tampoco encajó de manera extraordinaria dentro de las necesidades del ser humano. Entonces, estamos hablando de tres modelos, de tres grandes modelos: el tradicional, el conductista y el constructivista. ¿Por qué nos explicas esto, Cristian? ¿Qué tiene que ver eso? Lo tiene que ver todo. Para entender el enfoque por competencias, cosa que muy poca gente, incluyendo el sector educativo, entiende, no por culpa de ellos, sino por culpa de la implementación del enfoque, es lo siguiente: ¿de dónde viene el enfoque por competencias? Y resulta y resalta que nace en 1975 a la par de dos grandes autores. El primer autor fue David McLaren, que era un catedrático de la Universidad de Harvard, y también fue Benjamin Bloom, que es el autor de la taxonomía de Bloom, que vamos a hablar más al rato de él. Estos dos grandes autores lograron observar algo que no estaba funcionando dentro de los modelos educativos que en ese entonces se estaban implementando, no aquí en la técnica 33 de la esquina, en Harvard. ¿Por qué se ríen? Iban en una técnica, ¿va? Yo me iba en una técnica. La 3 veces heroica Escuela Ramón García Garibay número 5. Sí, tenían himno y todo. David McLaren se dio cuenta en el año de 1973 que los expedientes académicos y los test de inteligencia por sí solos no eran capaces de predecir la fiabilidad de la adaptación, de la adecuada adaptación de los problemas de la vida cotidiana y en consecuencia el éxito profesional de las personas. Que nos pasa igual aquí, ¿sí o no? ¿Qué se dio cuenta? Básicamente se dio cuenta que el terminar con un grado académico en Harvard en ese momento no era garantía para la persona ser la persona adecuada que la industria necesitaba. Y por lo tanto tenían dos casos extremos. Esto es real históricamente. Tenían el caso extremo de la persona que desarrollaba, porque en ese entonces su metodología era una metodología que se llamaba por proyectos. Desarrollaban un proyecto de inicio de universidad al finalizar y salían con una empresa mundial con resultados extraordinarios, o salían personas que ni siquiera podían conseguir trabajo. Claro que los casos de éxito pues eran los otros, ¿verdad? Pero pues estos no te los presentaban. Y él vio la necesidad dentro de la universidad de cambiar los complementos. Él vio y dijo, no es necesario, tenemos que idear una manera para que se pueda enseñar y desarrollar un proceso de aprendizaje más significativo para la persona. Ese es el primer acto, lo pongo por acto. Segundo acto, entonces David McLaren funda la agencia consultora que se llama McBeer, y realiza la primera descripción específica de una función gerencial dentro de una organización, dando como resultado 19 competencias para su óptimo desempeño. ¿Qué fue lo que hizo? Montó su changarro, vio una oportunidad, vio una necesidad, eso hace un emprendedor, ¿sí o no? Pues luego era profesor de Harvard, yo creo que los conocimientos los tenía, ¿verdad? Pues avienta y abre su empresa consultora. ¿Y qué hace? Se mete a la investigación. Damas y caballeros, para los emprendedores, queremos emprender un consejo que nos da David McLaren. Antes de emprender y salir a vender algo, investiguemos para entregar valor a la gente. Este hombre investigó. ¿Qué se metió a investigar? Fíjate
la trascendencia de su investigación para temas educativos, dijo, ok, vamos a meternos con un perfil en específico, un perfil gerencial. En la suposición que él hizo es, ¿qué es lo que debe de saber hacer y saber ser un gerente? Para que desde la universidad e incluso antes se empiecen a desarrollar esos conocimientos necesarios para que tenga un desarrollo óptimo. Entonces investiga el perfil gerencial y empieza a describirlo. Al describirlo se da cuenta que un gerente en condiciones óptimas de desempeño, es decir, con la capacidad de darle solución a las distintas problemáticas de su función, tenía que tener en su haber de aprendizaje 19 competencias. Y ahí es en donde él describe el término competencia a la descripción de esas habilidades. Y descubre que eran ¿cuántas? 19. ¿Y qué creen? Le atinó. Porque cuando termina la descripción del gerente, entonces empieza a construir un modelo educativo en base a construir competencias específicas para funciones específicas. Y en 1980 a 1990, la OIT, la UNESCO, la OCDE implementan el modelo y el Banco Mundial invita a sus miembros a desarrollar dicho enfoque. Esa es la historia. ¿Cómo fue que llegó a nivel mundial? ¿Cómo fue que el enfoque llegó a nivel mundial? Llegó gracias a la investigación de David MacLean y que se dio cuenta, por ejemplo, la UNESCO se dio cuenta que era una manera efectiva de desarrollar programas educativos en base a las necesidades globales, de las industrias globales, de las empresas globales, de los procedimientos y de las buenas prácticas globales. Y entonces empiezan la descripción de más de 25,000 perfiles de puestos en el mundo. Y empiezan a describir dichas competencias. Ahora, sigue sin entenderse el término competencia, entiendo, voy a eso. Esta explicación, acuérdense que es llegar al punto y entender qué es una competencia. Entonces, fíjense, dice, es la integración y la descripción de conocimientos, desempeños y destrezas, hábitos y valores necesarios. ¿Por qué conocimientos, desempeños, hábitos y valores? Aquí está el punto, pongan mucha atención. ¿Qué fue lo que hizo David MacLean? ¿Y por qué se llama enfoque por competencias? Porque David MacLean se dio cuenta que el modelo tradicional dentro de la universidad era correcto. Que el modelo conductista era correcto. Y que el modelo constructivista era correcto. Pero hasta ese día no se habían integrado los tres con el objetivo de enseñar. El enfoque se llama enfoque por competencia. Hay mucha controversia eso, pero yo soy de los que sostengo que es un enfoque, no es un nuevo modelo educativo. ¿Por qué? Porque no es un nuevo modelo, es un enfoque. ¿Y por qué le llamamos enfoque? Entendamos como una lupa, en donde cuando tú acercas la lupa, centras el espectro visual en un objeto, ¿sí o no? Conforme lo vas alejando, también el espectro se va ampliando. Entonces lo que hizo David MacLean fue alejar la lupa y elevar el espectro de los modelos educativos y dejó de pensar que solamente un maestro debía de enseñar el saber.
Y dejó de pensar que solamente el capacitador tenía que enseñar una conducta del saber hacer. Y dejó de pensar que solamente el maestro constructivista o el facilitador, porque de ahí viene el término facilitador, el facilitador tenía solamente que desarrollar el ser. Y dijo, no, una persona competente en una función específica no solamente es la que sabe, es la que sabe hacer y es la que sabe ser. Es la que integra las 3 áreas de dominio del ser humano. ¿Saben cuáles son las 3 áreas de dominio del ser humano? Cognitivo, área de dominio cognitivo, el saber. Área de dominio psicomotor, el saber hacer, las destrezas. Y área de dominio afectivo, el saber ser. El área de dominio cognitiva está llena de conocimientos teóricos. El área de dominio psicomotor está lleno de desempeños y destrezas. Y el área de dominio afectivo está lleno de hábitos, actitudes y valores que construyen al ser, que construyen al saber hacer y que construyen al saber. Lo que hace David McLean, la genialidad es que enfoca esos 3 grandes modelos educativos en una función en específico y se pone a describir lo que debe de saber, saber hacer y saber ser el gerente. Lo que debe de saber, saber hacer y saber ser el técnico electricista. Lo que tiene que saber, saber hacer y saber ser el doctor. Lo que tiene que saber, saber hacer y saber... ¿Por qué? Porque entonces estaríamos construyendo un modelo de aprendizaje integral. Y ahí sí estaríamos garantizando el óptimo desempeño de la persona en la función específica. Porque sabríamos que tiene no solamente los conocimientos, repito, sino lo que sabe, también lo sabe ejecutar. Y no solamente lo sabe y lo sabe ejecutar, también tiene los hábitos y los valores necesarios para darle congruencia a lo que hace y a lo que sabe. Ahí es cuando una persona te puede garantizar calidad, damas y caballeros. ¿Eres prestador de servicios de capacitación o formación de capital humano? ¿Sabías que ya es posible registrar tus programas, cursos y diplomados con la finalidad de emitir constancias de egreso y diplomas con valor curricular en créditos académicos ante la Secretaría de Educación Pública? ICE México te invita a revalidar ante CONAEC y DEGAIR tus programas de formación gracias a la nueva reforma al Acuerdo 286 de la Ley Nacional de Educación. El programa de formación basado en estándares de competencias permite que los prestadores de servicios en materia de educación registren y avalen sus programas de capacitación con la finalidad de alinearse a una metodología bajo el enfoque de competencias y a su vez la emisión de una constancia de egreso y diploma con créditos académicos emitidos por una institución educativa que respalde que la formación obtenida por el participante fue alineada a los criterios establecidos y reconocidos por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública junto al Colegio Nacional de Evaluación y Certificación CONAEC. Hay 3 beneficios principales para que te integres a este esquema. Primero, tus programas tendrán como finalidad otorgar horas de créditos académicos para el alcance de grados académicos. Segundo, tus cursos pasarán a ser parte del sistema educativo nacional, por lo cual dejarás de estar dentro del esquema de educación no formal. Y tercero, incrementará las demandas de tus clientes hacia tu oferta educativa. Forma parte de la primera red de prestadores de servicios profesionales de capacitación en nuestro país que impulsan el alcance de grados académicos. Ponte en contacto con nosotros ahora mismo y juntos dignifiquemos la capacitación en México. Ese es el enfoque por competencias. Ese es el enfoque que está cambiando al mundo. Ese es el enfoque que está cambiando profesionistas.
Ese es el enfoque que nos está llevando a una mejor calidad de vida. Ese es el enfoque que las empresas hoy en día están pidiendo a sus trabajadores. ¿Sabías que a las empresas ya no le interesa cuánto sabes? Me interesa que me digas cuántas cosas me puedes solucionar. Eso es lo que le interesa a una empresa. Resultados. Garantízame resultados. No, pues mira, aquí tengo mi título de doctor. Híjole, ¿y? ¿Sí o no? Qué importante es entender el enfoque por competencias, damas y caballeros. Porque es observar, primero, antes que nada, es observar bajo qué modelo nosotros estamos enseñando. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y acuérdense que les dije que aprender te confronta a ti mismo. Antes, porque aquí el punto esencial es enseñar el enfoque, porque el objetivo es que ustedes aprendan a desarrollar competencias a través de sus formaciones. Pero eso no va a pasar si nosotros primero no escudriñamos a sí mismo nuestra capacidad y nos damos cuenta en dónde estamos parados. ¿Qué competencias hay? Y mira, esto es muy importante y voy a recalcarlo porque es muy importante entenderlo. Mucha gente se siente competente cuando sabe mucho. Yo recuerdo, estudié en un tiempo de mi vida teología en un seminario. Hombre, les voy a platicar muchas historias. Les voy a platicar una. Era un seminario ecuménico, entonces teníamos como maestros a rabinos, a padres, a sacerdotes, a pastores, de todo teníamos ahí, ¿no? Estaba muy padre, la verdad es que aprendí muchísimas cosas ahí, pero pues había muchísimos personajes, ya se imaginarán. Entre ellos había un sacerdote que nos daba una materia que se llamaba, era teología sistemática, todavía me acuerdo, que es doctrina pura. Y el cuate, no tienes una idea de cuánto sabía de la Biblia. Era una Biblia andando. Me acuerdo que lo admiraba yo mucho porque el tipo, al momento de exponer, tenía muchísimos autores, datos, reseñas, años, o sea, te daba una cantidad de datos duros de memoria que decías, ay, carnos, el cuate sabe. Y pues, ¿sabes qué pasa con los que piensan que sabe? Luego era padre. No sé si sentía que hablaba con Dios, ¿no? Pero me acuerdo mucho que en una ocasión había más materias, había una materia o había una actividad que era actividad de evangelismo, en donde la actividad pues realmente te llevaba a algo más psicomotor, ¿no? A la parte de ir y predicar las nuevas buenas del evangelio. Ir a tocar casas, ir a repartir Biblias, ir a pelearse con los de las otras religiones, ¿sabes? Y pues ahí nos echaban, ¿no? Y ahí íbamos, y me acuerdo mucho que el único que no iba era él. No iban. Yo no sé, él decía que él ya lo había hecho, la vieja guardia, ¿no? Yo ya lo hice, yo ya pasé por eso, pero pues a ver, pues nomás ponme la muestra y ya yo le sigo, ¿no? Pues no. Entonces, en ese entonces y en ese enfoque, pues él era una persona muy competente y realmente como en esta parte cognitiva, pues realmente tenía un 100, el tipo sabía muchas cosas, pero en este enfoque él no era competente. No lo estoy juzgando. Sí, lo voy a decir así. ¿Por qué? Porque que nosotros estemos viendo un nuevo enfoque educativo no quiere decir que este enfoque invalide a los demás o que haga que todo lo demás esté mal
y que antes de existir esto todo estaba mal. No, por supuesto que no, tenía su punto. Lo que debemos de centrarnos es que este modelo existe a través de la investigación de un hombre que tenía la necesidad de mejorar el aprendizaje del ser humano y lo logró. ¿Sí me explico? Desarrolló una metodología muchísimo más eficiente y eficaz para transmitir competencias, para transmitir formación. Y eso es de lo que hablo, que el ser humano ha construido desde que inició como reflejo de supervivencia. ¿Cómo es que el ser humano enseña hoy en día? Hay personas que todavía siguen enseñando de manera tradicional. No quiere decir que no van a enseñar nada, pero hoy en día no es la manera más óptima de enseñar. Eso es lo que les quiero decir. Hay personas que todavía siguen aplicando técnicas conductistas para enseñar. No quiere decir que no van a enseñar nada, pero quiere decir que ya no es la manera más óptima para enseñar. Hay personas que todo lo quieren enseñar desde el amor, desde la fe y desde la abundancia. No quiere decir que no van a enseñar nada, pero tampoco es la única manera de enseñar. ¿No? Lo que hizo este hombre fue enfocar esos 3 grandes modelos educativos y describir competencias específicas. ¿Cómo vamos? Se va a poner más intenso, ¿eh? Esto nomás es, diría un amigo, la puntita. Es importante que entendamos entonces más que de forma el fondo de una competencia y lo importante de saberme competente y después transmitir competencias. Híjoles, está muy interesante el siguiente comentario, pero puede herir susceptibilidad. ¿No hay bronca? ¿Hay confianza? ¿Ahora entienden por qué es necesario evaluar a los maestros? Ahora, antes, porque ahí viene el madrazo de algunos, ya sé. Antes, es necesario capacitarlos antes de evaluarlos. No me chingues, ¿no? O sea, si no, realmente lo que voy a pensar es que lo que quieres quitarme es mi fuente de trabajo. Eso es lo que pasa en México, ¿eh? El enfoque por competencias, ahora déjenme contarles. ¿Quieren saber la historia de qué pasó en México? Descriptivamente, no me voy a meter en temas políticos, descriptivamente cómo fueron los sucesos en la historia. Muy bien, el enfoque por competencias se empieza a implementar desde 1900 y tanto a través de las UTES, pero de manera muy aislada, ¿no? Ellos estaban desarrollando sus propios programas educativos. En el 2000 cuando entra Fox, en el famoso cambio, el Banco Mundial le ofrece a Fox un financiamiento para la implementación de este modelo. Ya entendemos por qué. Acuérdense que el mundo a través de la UNESCO, que es la organización encargada de la cultura, los deportes, etcétera, 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 son los que se encargan de implementar los distintos tratados internacionales que existen. Es muy importante que estemos al tanto de lo que pasa en el mundo y no nada más en nuestras 4 paredes. ¿Qué está pasando en Suiza? ¿Qué está pasando en Inglaterra? ¿Qué está pasando en Australia? ¿Qué está pasando en Canadá? Que su modelo educativo está creciendo de manera exponencial. ¿Qué está pasando? Que su Producto Interno Bruto se está elevando de manera exponencial. ¿Qué está pasando en esos países que se están desarrollando? Bueno, están implementando el enfoque. Están dejando de enseñarle a gente cosas para desarrollarlo en cosas. ¿Sí entienden la diferencia? Están enfocándose en desarrollar competencias específicas en las personas, que sus perfiles de egreso no estén basados en una matrícula académica, sino estén basados en una descripción de competencias para el trabajo profesional. Eso es lo que están desarrollando. Entonces, en el 2000 se le ofrece en ese entonces a esa administración y adquieren el crédito del Banco Mundial. Eso lo pueden investigar, ¿eh? Y no es hasta el 2003 hasta que se empieza a implementar.
Pero ¿cómo fue la implementación del enfoque por competencias en México? Hay 3 momentos importantes. Número 1, la implementación del enfoque. Ese es el primer acto histórico de este modelo educativo en México. La implementación del enfoque fue en el 2003 con el presidente Fox. ¿Quién es maestro aquí? Alce su mano. ¿Se acordarán cómo se implementó? 3 semanas antes mandaron a un vato a capacitar a los maestros y a decir, el antiguo enfoque ya no es, ahora es este. ¿Y de qué se trata? Pues nomás se trata de planear así y te dieron otros formatos de planeación de clases. ¿Sí o no? Así fue. Maestros, no me dejen solos, así fue en todo el país, ¿sí o no? Ese fue su implementación del enfoque. Ya, ahora vas a utilizar estos verbos, los vas a conjugar en este tiempo, y ahora vas a describir, y toda la gente, O sea, imagínate el fondo y el poder de lo que se estaba implementando. Y los maestros por años solamente entendieron que era una nueva manera de planear. Algunos. Segundo acto. Se dan cuenta que el enfoque no se puede implementar del todo porque resulta y resalta, el enfoque tenía que construir un nuevo modelo educativo. Esa era la finalidad. Implementas el enfoque y construyes el nuevo modelo educativo. El nuevo modelo educativo es nuevos libros, nuevo material didáctico, nuevas condiciones. Pero ¿por qué no se podía implementar? Porque nuestra ley impedía mucho de esas implementaciones, por lo tanto se requería una reforma a la ley, cosa que Fox no quiso hacer. Por algún extraño me querrá, no, Fox, no estoy agarrando muy personal. No, Fox no. La administración de ese entonces no quiso hacer. Y resulta y resalta que por alguna extraña mágica razón, Calderón tampoco lo quiso hacer. Y hasta que entra la nueva administración, se avientan la reforma. Pero la reforma, pues era más laboral que educativa. ¿Y qué pasa? Pues lo que se evitó que pasara Fox y Calderón, que los maestros, pues en su debida y justa razón, pues dijeron, oye, no manches. Porque ahora resulta que voy a perder mi fuente de empleo si no apruebo una evaluación de algo que ni siquiera me has terminado de explicar qué es. No, pues que ahora existe, no. Ese es el problema. El primer acto fue la implementación del enfoque, el segundo acto la reforma educativa y el tercer acto la implementación del modelo educativo que se acaba de estrenar en agosto. ¿Cuánto tiempo duramos? 18 años, ¿no? 3 sexenios. ¿Y saben cuál es el problema de fondo? No terminamos de entender la magnitud y el fondo de este enfoque en la educación en nuestro país. Claro que eso lo vuelve controversial el enfoque. Si ustedes investigan, el enfoque por competencias es controversial, porque las personalidades políticas de izquierda siempre van a decir que es parte de la implementación de un nuevo modelo o del modelo económico mundial, de las élites, etcétera. Pues sí, es cierto. El problema es que lo vuelvas un problema. ¿Sí me explico? Porque el enfoque por sí mismo es de sentido común. ¿No seríamos mejores seres humanos si somos tripartitamente congruentes? Eso es de sentido común. Oye, si tú me ofreces enseñarme solo en lo cognitivo y en lo psicomotor, pero no me ofreces enseñarme en lo afectivo, pues no me suena mejor. Me suena mejor que me enseñes en los 3, ¿sí o no? Ese es el sentido común, ese es el fondo del enfoque. Y por supuesto que esa persona tendrá mejores resultados. Entonces, esa es la historia de la implementación del enfoque en México. Sin embargo, dentro de todo lo que va a pasar en las nuevas actividades que vienen, eso es política, lo que es un hecho es que todas las empresas transnacionales, nacionales e internacionales que se están alineando a las mejores prácticas con la intención de mejorar su productividad, están dándose cuenta que este enfoque
es el que requiere en su empresa. Punto. Es por eso que los reclutadores ahora te reclutan por competencias, no por perfil académico. ¿Qué competencias tienes desarrolladas? Los perfiles se desarrollan y se describen a través de competencias. ¿Qué competencias tiene tu perfil? ¿Qué competencias requieres para esto? ¿Por qué? Porque realmente vas a garantizar en ese entonces que la persona sea eficaz en una función determinada. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Vamos a concluir. ¿Sí? Adelante. Vamos hacia allá. Vamos hacia allá. Conclusiones número 1, hablando del enfoque por competencias. Nos esperamos tantito y te doy la palabra. Conclusiones. ¿Qué es el enfoque por competencias? ¿Qué es el enfoque por competencia? El enfoque por competencia viene a integrar las 3 áreas de dominio que anteriormente se desarrollaban por separado o no se desarrollaban. ¿Entendemos esa parte? Claro, ¿no? 2, busca garantizar personas capaces de analizar, proponer y resolver situaciones dentro de una actividad profesional. Pero fíjate la palabra, busca garantizar. O sea, esa palabra es muy fuerte. ¿Cómo puedes garantizar que una persona sepa analizar, proponer, resolver en situaciones dentro de una actividad profesional? La única manera es que esa persona haya sido preparada en los conocimientos, en los desempeños y en los hábitos y valores específicos de su función. No hay de otra. Tercer conclusión, busca demostrar con evidencias precisas el nivel de aprendizaje adquirido a través de instrumentos constantes de evaluación. Explico esa, que es muy interesante. El enfoque por competencias nunca se va a medir por sí mismo, ni por criterios propios. El enfoque por competencias siempre se va a medir a través de mecanismos de evaluación, a través de instrumentos de evaluación. Una persona es competente no porque se diga competente, sino porque puede demostrar que es competente. ¿A través de qué? De instrumentos de evaluación. Hay 3 instrumentos de evaluación que nos dan evidencia de la competencia de una persona. El primer instrumento que recoge conocimientos, nosotros lo conocemos, es el cuestionario. El segundo instrumento que recoge desempeños y habilidades psicomotoras es la guía de observación. Y el tercer instrumento que recoge hábitos y valores junto con también desempeños es la lista de cotejo, que recoge evidencias de productos terminados, resultados de desempeños. Esos instrumentos son los que dan evidencia de la competencia de alguien. Ahora, vamos a hablar más adelante de los instrumentos de evaluación, para no entrar tan a detalle, pero cómo es que una competencia se puede medir y se puede garantizar, porque existen evidencias del conocimiento, del aprendizaje. Y nosotros vamos a aprender a desarrollar esas evidencias. ¿Qué les parecería? Imagínense que a partir de ahora ustedes buscaran que en su formación, de cual sea que sea, buscaran no solamente desarrollar a la persona en lo cognitivo, sino también en lo psicomotor y también en lo afectivo, y que al final puedas demostrar a través de instrumentos que la persona pasó por un proceso de aprendizaje, que le dio como resultado una conducta final lista para desarrollarse en una función en específico. Ahí le estás dando valor a una persona. Ahí le estás cambiando la vida a una persona. Ahí le estás mejorando el salario a una persona. Ahí le estás elevando la calidad de vida a una persona. Ahí estás mejorando la calidad de vida de las familias. Ahí estás activando la economía de México. Ahí estamos desarrollando nuestro país. Cuando dejas a una persona mejor preparada y lista para enfrentar situaciones de su ramo. Eso es lo que debemos de lograr, buscar los nuevos formadores, desarrollar competencias. Esa es la diferencia del que entretiene y el que forma. Porque el que forma no lo forma solo porque él diga que forma, sino porque tiene los pelos en la burra de la mano de que lo formó. Porque a ustedes se les va a entregar, escuchen esto, es importante. Porque a ustedes se les va a entregar
un documento. ¿Por qué la autoridad educativa les va a entregar un documento que dice que ustedes son competentes para la función en específico de impartir y diseñar cursos? Porque ustedes van a tener que demostrar que desarrollaron la competencia. Son 2 competencias por las que van ustedes: impartición y diseño. Pero damas y caballeros, no solamente es saber dar cursos, es saber hacer un curso y tener los hábitos y valores suficientes para darle congruencia a lo que estás haciendo. En ese momento, cuando tú demuestres eso, entonces se extiende un documento que certifique y garantiza que tu actividad en esa área será productiva. Díganme si no es importante, lejos del documento, desarrollar la competencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría en nuestro trabajo, nuestra actividad? Todo. Oye, yo busco capacitadores, en verdad, para mi propia empresa, a pesar de que soy una empresa de educación. Yo cuando tengo que buscar capacitar a mi personal, imagínate ya desde dónde empiezo a buscar. Oye, pues que una persona no me los vaya a entretener. ¿Qué competencias me garantizas que al finalizar el curso va a tener esa persona nuevas? Porque las competencias son las que a mí me van a garantizar productividad dentro de mi empresa. No un manual, no unas diapositivas, no, qué destrezas. Entonces, ¿de qué se va a tratar todo lo que sigue? Número 1, vamos a aprender, y aquí es donde se tienen que emocionar, porque ahorita nos está cayendo el 20 de cómo es que se tiene que hacer, pero también vamos a aprender a cómo hacerlo. Vamos a compartir con todos ustedes las técnicas, las herramientas, los formatos, para que ustedes crean un curso, desarrollen un curso que tenga como objetivo desarrollar competencias en las personas. Y ese curso que desarrollen es el que les va a dar su certificación. ¿Qué mejor noticia les puedo dar? No manches, yo pensé que me iban a dar un pinche aplauso de esos. Oigan, vamos a mejorar a México. Es que no se dan cuenta de eso. Hasta la manera de educar a nuestros hijos. Oye, queremos decirle, no seas mentiroso. Y tú bien mentiroso. O sea, congruente, pues por eso tu hijo es mentiroso. Porque debemos desarrollar competencias hasta para la familia. Hasta para la sociedad. Y discúlpenme que ya me destapé. Pero es que me apasiona saber que aquí hay más de 80 personas que tienen la posibilidad de ir realmente a construir al país, desde algo que realmente va a ser productivo. Eso me entusiasma decir que el instituto para el cual pertenezco ha formado más de 25,000 personas, que ponen unas 25,000 personas, de muchas les vale ya después madre. Pero sabes que con una persona que se ponga como objetivo de vida profesional en esta área, dejar de entretener y empezar a formar, es más que suficiente. Como sea, ya me pagaron. Y no cobro nada barato, la verdad. Pero más caro nos sale a nosotros no integrarlo. ¿Va? A continuación, vamos a empezar con lo primero que tenemos que saber hacer, porque hay 3 cosas que tenemos que hacer. Ahora van a entender nuestro objetivo. El objetivo que planteamos al principio dice, este es un curso basado en un enfoque por competencias. Tiene como objetivo desarrollar 2 competencias específicas en ustedes, impartir y diseñar, ¿sí o no? Específicas. Eso es lo que a ustedes los va a hacer más productivos en su área profesional. Y dice, una máxima de la productividad: lo que no se mide, no se controla. Lo que no se controla, no se administra. Y lo que no se administra, fracasa. Nos ha llevado a entender
qué es una competencia, qué son los mecanismos de evaluación, cómo se construye una competencia, cómo tenemos que impactar en el aspecto cognitivo. Y yo le recomiendo a todo el mundo que venga al Instituto de Certificación Empresarial a certificarse, tomar las alineaciones. ¿Qué evidencias de conocimientos dejas? ¿Qué evidencias de desempeño dejas? ¿Qué evidencia de productos dejas? ¿Qué evidencia de hábitos y valores dejas? ¿Qué evidencia tengo yo de que la persona que estuvo en tu curso no se entretuvo y sí se formó? Ha sido unos días fantásticos, he aprendido demasiado. La verdad que Cristian es una persona increíble que te enseña, te guía, te conduce. Esta certificación significa para mí la oportunidad de darle un valor agregado a mi trabajo como capacitador. Los cursos, a pesar de que tienen un orden didáctico, un orden temático, el orador suele salirse del tema por su necesidad de hablar. ¿Por qué? Porque no tiene clara la necesidad que tiene que resolver allá.